es muy complejo cuando tú compras una morada aquí en Portugal y luego al tiempo tienes que modificarla o hacerle ciertos arreglos. Recuerden que si tú compras una casa, es tu hogar, es tu tranquilidad y quieres verlo lo mejor que se pueda. Pero aquí en Portugal para todo hay un proceso largo, un proceso cansativo, un proceso bastante agobiante, ¿ok? Y lo voy a dividir en dos puntos. Una persona que compra una casa y quiera remodelarla por la parte interna y otra persona que compra una casa y quiere remodelar su parte de su fachada, ¿ok? Por ejemplo, el frente de la casa o hacer cambios estructurales. Cada vez se incrementa más el nivel de exigencia, ¿ok? Por parte del gobierno, ¿ok? Del Estado, por parte tuyo, por parte de la persona que necesita construir, así que es bastante agobiante. Así que empecemos por una parte más sencilla, que es esta. Por ejemplo, en mi casa me tocó hacer una remodelación, ¿vale? De una encimera pequeña, algo bastante sencillo, esto nada más, esta pieza, ¿ok? Para una persona, por ejemplo, como yo, que venía de Venezuela, realmente sería una construcción bastante sencilla, tipo buscas un albañil, el albañil que está más cerca de tu barrio o del lugar donde vivas o de la ciudad, o vas a un centro comercial y ves la encimera la mejor y vas y la montas, ¿ok? Cuesta $1000, $2000, $3000, $4000, dependiendo del dinero que tú tengas. Vas, la compras y la montas y se acabó. Aquí no. Aquí todo es un proceso, ¿ok? Por ejemplo, el proceso de montar esta pequeña cocina, esta pequeña encimera, ¿ok? Fue bastante agobiante. Por ejemplo, yo tuve que primero visitar varios sitios. Recuerda, cuando tú compras una casa o cualquier cosa, tú vas a buscar un mejor precio, que sea económica, que sea barato, rápido, fiable, puntual, el mejor color, todo, el mejor acabado, que las personas te lo monten rápido. Ok, todas esas situaciones yo las fui esquivando, tipo investigando. La primera acción para mí fue una empresa que se llama Leroy Merlin. Aquí en Portugal, Leroy Merlin. Voy a Leroy Merlin, hay varias áreas, ¿ok? Hay un área donde tú buscas el área de construcción, el área de construcciones exteriores, el área de jardinería, el área de casa de baño, ¿ok? Todas estas áreas. En este caso, el área de cocina, ¿ok? Tú entras a tu pasillo, te divides, ellos te atienden, ¿no? Que puede ser por una seña o puede ser por la página web de ellos. Te sientas y dices, mira, vamos a diseñar tu hogar, ¿ok? Bueno, más o menos tienes estas medidas, esto, lo otro. Te van poniendo los materiales, mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, este más económico, este más caro, este más rápido y así, ¿ok? Todo perfecto hasta ahí. El único detalle fue cuando vino la marcación. Yo le digo, bueno, la marcación para que vayan a instalar, vayan a medir. Sí, hay una revisión. Por esa revisión tienes que pagar 30 euros. En tal caso que tú aceptes el presupuesto, esos 30 euros te lo devuelven. Maravilloso. Listo, vamos a marcar. ¿Qué pasa con esto? La casa es de piedra y cuando es de piedra las paredes son irregulares, lógicamente. Entonces, ¿qué pensamos yo? Bueno, ya hay una cocina allí montada, solamente que no nos gustaba el color, era bastante pequeña y había que remodelarla. Entonces lo que pensamos fue, nada, montamos esa cocina, si ya está, ya hay unas medidas, tiene que montarse porque la que estaba montada era de piedra y la que quiero montar es madera, tipo es un poco más económica y también más rápida a la hora de trabajar, fue lo que yo pensé. Vino la persona para acá, midió, hizo su cálculo y dijo, aquí no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque los muebles que nosotros vendemos son demasiado altos, ¿vale? Pero ahí están unos muebles, no hay una posibilidad de que se puedan cortar, de que se pueda hacer, no, por la garantía, ok. Puedes hacerlo sin garantía, no pasa nada. Me da igual, lo que quiero montar es eso que está allí. Vale, no se puede porque no se puede. No existe la forma, ¿ok? Dije, bueno, nada, cansado, dije, vamos a buscar otra opción, que sea IKEA. IKEA también fabrica los muebles y también. En tal caso, creo que perdí, no sé, 2 meses en esto, tratando de buscar personas, iba y 30 euros y 10 euros y 15 euros y 20 euros, no había manera, no había una solución. Paso al tiempo, ok, me doy cuenta que una empresa que se llama Brico Depot. Brico Depot es una empresa aquí en Portugal que se encuentra en
en Gaia. No es publicidad ni nada, pero allí fue donde conseguí los muebles más económicos, ¿verdad? Brico Depot. Gaia, una Lisboa, y tienen su página online. Yo realmente me entré en su página online porque vi algunos muebles que en Facebook los estaban vendiendo y vi muy pequeño como que la empresa, ¿ok? Me adentro en la página web, investigo y digo, wow, estos precios están demasiado económicos. Tipo que una encimera, tipo la bancada, que es la madera, esta madera que está aquí. Aquí se le dice bancada. Esta bancada, el metro, por ejemplo, estaba, qué sé yo, un ejemplo, que no voy a dar precios ahora, 20 euros, ¿vale? Y allí estaba en 10, a casi mitad de precio. Los muebles, por ejemplo, estos muebles que están aquí abajo, estaban normalmente en Ikea y Leroy Merlin, lo pueden buscar en la web de ellos. Estaba alrededor de unos 80 euros, 69, 80, 90, 100 y va aumentando. Con ellos todo, los puchadores, como le dicen aquí, y todo el sistema completo estaban en 60 y pico de euros. Y algunos están en 30. Era una locura. Entonces dije, nada, compro todo y lo mando a montar. Vale, fácil, resuelto. Otro problema más. 2 meses para poder localizar a una persona que me pudiera ayudar. Al final ya tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Yo nunca he montado una cocina. Yo mismo compro todas las herramientas y busco a alguien que me medio ayude y lo hago. Y así lo hice. Monté todo. Básicamente, construí la cocina entre mi esposo y yo. Y alguna que otra persona que me pudo venir a ayudar. Ok, todo. Hasta esto. Porque nunca pude conseguir a nadie que tú le pudieras pagar 1000 euros. No era por el dinero que se fuera a invertir, era porque no había nadie disponible para hacer la obra. Porque todo es un pero. Cuando tú vas a construir algo aquí, no sé si es mi experiencia, ok, me pasó a mí, no sé si le haya pasado a ustedes o puede ser también que yo no haya dado con una persona adecuada, una persona indicada, también puede ser, ok. Pero no conseguí a nadie, ok. Vale. Nueva historia de construcción. Aire acondicionado, ok. Solicito la instalación de 2 aires acondicionados porque se viene el invierno y quiero algo caliente para mi casa, para mi hogar. Vale, digo, vamos a ir ahora a una empresa de aire acondicionado. Los aires acondicionados estaban bastante costosos. Consigo estos aires acondicionados en la Worten, que es una empresa portuguesa bastante conocida. Trabajan junto con Continente. Ellos, excelente trabajo, la verdad. Todo fue muy bien, todo fue rápido. No fue tan rápido porque yo tuve que pagar de nuevo todo lo mismo. Pagas 30, 50 euros para que una persona vaya a tu casa a poder medir, coordinar todo y que todo estuviera bien. Yo dije, bueno, prefiero pagar esos 50 euros que me digan que no y ya. Y si tengo que buscar a otro, bueno, y así voy. Ya yo estaba cansada, ya más o menos sé cómo estaban trabajando y dije, bueno, todos como que son así. En este caso sí, todo fue rápido, ok. Vino una persona, midió y dijo, mira, tienes que colocar el aire acondicionado tal. Esta es la capacidad, tiene que ser esta, para las habitaciones tienen que ser tanto. Como la casa es de piedra, no tengo problema. Nosotros tenemos unas brocas que le dicen aquí especiales para forrar ese tipo de estructura sin problema. Ah, bueno, gracias. Son solamente 100 euros más y ya. La instalación de los aires acondicionados son 30 euros más unos 250 euros de instalaciones por cada uno de ellos. Cada uno de ellos son 250. La verdad, quien trabaja de aire acondicionado en Latinoamérica, Centroamérica o no sé en qué país y quiera venir a Portugal, ese es un buen punto. Tipo, vas a hacer dinero porque 250 euros por montar un aire acondicionado. El aire acondicionado puede costarte 300, 400, 500 euros. La instalación, 250 hacia arriba, o sea, se puede elevar más. Eso fue en 250 en la preinstalación, tipo lo que salía en la página. Pero ellos, aparte, por ser de piedra, me cobraron 150 euros más, 75 por cada aire. Por ahí va todo, ok. Es todo maravilloso, espero la instalación de los aire acondicionados. Cuando me toca la instalación, me llaman 3 días antes, porque yo había marcado, por ejemplo, instalación día 20. 3 días antes me llama el técnico y me dice, no te vamos a poder montar el día 20 porque no podemos, tipo, la instalación puede ser el día 25. Pero como va a ser el día 25, si yo estoy de folio, estoy libre ese día, necesito que me instalen mis aire acondicionados ese día. Yo los marqué 30 días antes para poder coordinar que ese día estuviéramos desocupados. Mi esposo trabaja teletrabajo, yo trabajo en una oficina donde no puedo recibir llamadas ni nada y necesitamos la instalación de esos aires acondicionados. Vale, no se puede.
pero ¿cómo es esto? No, nosotros somos los que ponemos la data o la fecha. Le dije, tú no puedes poner la fecha porque yo soy el que mando, yo soy el que tengo en la casa, yo soy el que digo cuándo es que se pueden instalar los aire acondicionados. No puede ser cuando tú digas, no me puedes llamar 3 días antes para decirme que no lo puedes instalar. Bueno, eso tenías que haberlo hablado en la tienda. De verdad, eso me cayó como una gota, un vaso de agua de arriba. Portugal es la maravilla, ¿ok? Pero en términos de construcción no me está gustando, para nada. Voy a la Worten, hice una gran reclamación, ellos me dijeron efectivamente que esto funciona así, que las personas te llaman y te dicen, mira, te vamos a instalar en 3 días, ¿ok? Y si tú en 3 días, por ejemplo, tienes la instalación, te pueden llamar un día antes y decirte, no, mira, no vamos, porque hay mucho trabajo. O nos cancelaron un trabajo y tú estás luego. Y uno se queda como que, ok, ¿y ahora? No, no puede ser así. Si tú tienes un compromiso para un día, tú tienes que por lo menos avisarme unas semanas antes. O por lo menos cámbialo para antes, no me lo cambies para después. Después que yo te planifiqué una instalación durante 30 días. Yo no fui un cliente mal, yo no fui un cliente que te estoy diciendo para que me instales en 5 días. Yo te dije, yo vi la agenda de esa fecha donde está instalado. Bueno, efectivamente con esta reclamación hicieron que se instalara el día preciso, el día real, ok, vinieron ese día a instalar, fue toda una maravilla, una limpieza, todo fue absolutamente bien, la persona vino muy agradable, trajo su equipamiento, dejó todo limpio, limpió, eso sí, fue impecable, la verdad, nada de qué hablar. Ok, esto es para construcciones en la parte interna, imagínense, una cocina, instalar por ejemplo aire acondicionados, esto puede pasarte en los pisos, por ejemplo, si vas a Leroy Merlin, ellos tienen un área también de construcción y pueden mandar a una persona a que pueda visualizar cuánto cobras, cuánto valen los metros cuadrados y todo esto. Esto es positivo si tú vas a hacer, por ejemplo, cosas muy pequeñas y puntuales. Por ejemplo, conmigo no me fue bien porque la cocina era de piedra, ok, tenía piedra en pared, pero a lo mejor si tú tienes una cocina que todo esté liso y todo esté cuadradito, seguramente te va a ir muy bien porque ellos te van a instalar, ok, todo a la perfección. Eso sí, estas personas trabajan bien, tipo personas que vienen, te hacen las mediciones, ellos te instalan a la medida y te cobran el precio como se debería, tipo la mano de obra es tanto y tanto en material, ok. Y por eso tú como inmigrante, por ejemplo en mi caso, eso te va a ayudar porque no te van a incrementar los montos por no ser de aquí, ¿me entiendes? Que era lo que venía yo en la otra parte de la historia. Me toca arreglar lo que es el frente de la casa. Ok, mi frente de la casa es de piedra, ok, es un poquito antiguo, está un poco sucio y yo estoy reparando poco a poco, ¿sí? Y se me ocurre la idea y digo, bueno, y si nosotros flisamos toda esa área, yo le digo fliso a esto, ok, que queda así lisito, porque estaba así. Por ejemplo, el frente de mi casa es así de piedra, ok, pero no está así, tipo, está mal, está la piedra un poco negra, está salida, tiene moho y todo eso, ¿saben? Y quiero que quede así, tipo con la pared así lisa. Y también que, por ejemplo, mi casa llega hasta aquí, por ejemplo, el frente de la casa está así y de repente cae. Y yo quería levantar una media pared, como para tener un poquito más de privacidad y seguridad, ¿ok? Nadie se fuera a caer del frente de la casa, ni tampoco aquí al costado, ¿ok? ¿Qué pasa? Consigo la persona que me va a hacer la construcción. Le remedí, voy para allá, meeting, todo perfecto. Cuando vamos a hacer la obra, me dicen, no se puede, porque necesitas una licencia. ¿Cómo? ¿Una licencia? Sí, necesitas un permiso para construir. ¿Para construir qué? Una pared pequeñita, de 60. Sí, ok, está bien, no se monta pared, montamos una reja. Tampoco, necesitas un permiso. Wow, no puede ser. Me voy a que necesito, busco por internet y cuando certifico que existen aquí en Portugal licencias para poder, es como un permiso que escrito por la alcaldía para tú poder hacer cualquier tipo de modificación en tu frente de tu casa. No lo entiendo, no lo comprendo, porque si tú compras una casa tuya, tú deberías hacer lo que tú quisieras con ella porque es tu propiedad privada, pero no. Aparentemente aquí el frente de las casas es algo como de preservación, de que tienen que estructurar. Yo le digo, yo no estoy en una zona tipo muy a las afueras, estoy en una zona realmente rural, no hay nada que preservar aquí. Bueno, si quieren preservamos las piedras, pero vamos a construir aunque sea unas rejas. Vale, voy a la cámara.
hago toda la gestión y digo, bueno, nada, en la gestión me dicen, mira, antiguamente tu casa tenía un cercado, ¿okay? Tiene un cercado y puedes intentar hacer la construcción. Vale, gracias, me dan una pequeña hoja, eso se llama licencia de preservación, como que estás restaurando las cosas que estaban. Vale, en 5 días puede que vaya una persona a poder visitarte y poder certificar que todo esté bien. Vale, perfecto, genial. A los 3 días, al día siguiente se aparece una persona diciéndome que no se puede hacer nada. Y hasta este momento estoy en esto. Tipo que no sé si se va a poder o no sé qué voy a poder hacer, porque ellos están evaluando la situación. Entonces, el motivo principal que les estoy grabando a ustedes este video es para que ustedes sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Antes de hacer algo, pregunten. Si van a comprar una casa, traten de comprar una casa que ya esté estructurada por la parte principal, que no tengan nada que hacer por la parte del frente, porque para todo esto necesitan una licencia. En la parte interna de la casa puede que necesiten algún permiso, pero muchas personas, si no vas a hacer mucho ruido o no vas a molestar tanto a los vecinos durante muchas horas, puedes intentar hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, aquí internamente he hecho muchos cambios. Por ejemplo, colocar esta pequeña reja, el piso de madera, la encimera, el piso de aquí. Para eso no necesiten permisos, ¿ok? Por ejemplo, las puertas, todo esto. Pero para lo que es las construcciones del frente, cambios de color de frente, si vas a ampliar, subir, aislar, es una total locura. Necesitan una licencia sí o sí, y eso puede tardar mucho tiempo. No es el dinero, porque puede ser muy económica la licencia en algunos casos, pero es mucho tiempo y eso te prevé que es un gasto físico, mental, porque estás todo el tiempo a la espera de que no fue aprobado, sí fue aprobado. Necesitas un proyecto, necesitas conseguir un ingeniero para solamente una pared pequeña. No es como que vas a pedir tu licencia, vas a ir allí y le vas a decir, no, mire, yo voy a hacer una pared y la voy a hacer yo mismo. No, necesitas un proyecto, necesitas una persona que te certifique de que esa pared va a quedar bien. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el tiempo, porque va a pasar un mes, ya han pasado 2 meses, 3 meses y todavía ni siquiera he empezado yo la obra. Va a llegar aquí el invierno y no voy a poder terminar de hacer la construcción ni hacer ningún cambio por esa pequeña licencia. Yo entiendo de que para todo necesitamos un permiso o una pequeña licencia o algo, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Pero de verdad que el tiempo cansa mucho, porque tú quieres hacer una obra, entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Entiendo que algunas personas, algunas vilas hacen las cosas y ya, tipo, hay personas aquí que construyen y después, bueno, me multaron o no hice esto porque lo hice o hice aquello porque lo hice. Entonces, vale, pero en mi caso no, quiero estar prevenido, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer todas las cosas por el margen de la ley y siento que se tarda mucho. Para ustedes que van a comprar una casa, estén muy atentos a esto, a cualquier tipo de construcción que vayan a hacer, si necesitan permiso, si no necesitan permiso. Cuando vayan a comprar una casa, estén muy atentos sobre estos temas porque de verdad son muy fundamentales y les puede quitar un dolor de cabeza como el que tengo yo ahora. Ok, que hasta que no tenga ese tipo de permisos no voy a poder continuar, ¿sí? Así que espero que les haya gustado este video, espero que les haya dado una perspectiva de lo que realmente es la construcción en tu hogar aquí en Portugal. Si tienen alguna duda, déjenla en la casilla de los comentarios. Recuerde darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal, ¿vale? Hasta un próximo video. Adiós.